7 de la mañana con 4 minutos y como ustedes saben, la red asistencial de salud de nuestro país y sobre todo de la región metropolitana está en un punto crítico e incluso se están internando pacientes COVID en las urgencias y los consultorios. Esto sumado al aumento de contagios que ha provocado que desde mañana todo Santiago quede en cuarentena. Estamos a esta hora con el doctor Eduardo Tovar, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos a todo el equipo y a todos los que nos están viendo de sus casas. Doctor, lo primero preguntarle si usted cree que decretar cuarentena total acá en la región metropolitana era la única salida que existía en este momento frente a la situación crítica que enfrenta el sistema de salud. Lamentablemente era una decisión más bien inevitable y que probablemente varios de los grupos de expertos esperábamos ya hace algunos días. El efecto de las cuarentenas parciales de algunas comunas sí y otras no, lo hace muy complejo de fiscalizar, de manera tal que ante el continuo incremento de casos era la única salida, sabiendo que su eficacia puede ser menor que otras veces. Y que sin lugar a duda no nos sirve que esté solo en el papel, sino un proceso de fiscalización muy activo e intenso para que de verdad la gente nos pueda colaborar y ayude a sobrepasar este momento tan crítico para el sistema sanitario. ¿Y no pierde, cree usted, efectividad la cuarentena al tener pase de movilidad vigente? Sin lugar a duda, es importante que todos los mensajes vayan en la misma dirección. La situación actual del sistema es la más crítica que hemos vivido, superando incluso lo de la primera ola, con muchos más pacientes, sumando los pacientes con COVID y que no tienen COVID en nuestras unidades y con el sistema de urgencia e incluso de atención primaria tremendamente estresado. Así que todo lo que hagamos en esa dirección aporta. La cuarentena esperamos que sea adecuadamente fiscalizada y probablemente avanzar en otras medidas como ir acotando aún más el pase de movilidad va en la misma dirección. Doctor, ayer varias comunas recibieron como un baldazo de agua fría el hecho de pasar una vez más a cuarentena. Por ejemplo, la comuna de Recoleta, que hace 2 semanas había pasado a fase 2. Desde el Colegio Médico señalaron que esta nueva cuarentena debería ser corta pero intensa. Hablaron de 2 semanas a 1 mes. ¿Usted cree que ese es tiempo prudente o suficiente para hacer reducir los contagios y que luego finalmente podamos definitivamente salir de la cuarentena? En realidad el efecto de las cuarentenas se empieza a ver recién después de 10-14 días y la duración de la cuarentena lamentablemente va a depender del grado de adherencia. Entonces, por eso necesitamos mucha colaboración de la comunidad. Esto es por muchos chilenos que están pasándolo mal y muchos que pueden seguir llegando las próximas semanas graves a los hospitales, a las clínicas, a todo el sistema sanitario. Y sin lugar a dudas va a haber que ir evaluando cómo van las tasas en las distintas regiones, en este caso la metropolitana, como otras que también están en cuarentena, para ir tomando las mejores medidas. Y recordar, por cierto, muy importante a todos los que estén pendientes y todos los que estén convocados a seguir sumándose a los procesos de vacunación, pero recordando que aunque tengamos las 2 dosis de las vacunas que son con 2 dosis y 2 semanas después de ellas, tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado. Ahora, doctor, ¿qué le pareció a usted las últimas cifras que se revelaron en torno a 1.200 personas en nuestro país que han sido reinfectadas con esta enfermedad? Que nuevamente han sufrido el cuadro, 600 de ellas acá en la región metropolitana, lo que también agrava un poco la situación. Pero, ¿qué posibilidades tienen que estas personas, por ejemplo, de que estos cuadros no sean tan severos también? Sabemos, en general, los procesos de la vacuna nunca han sido 100% efectivas en reducir la transmisión del virus, así que, por cierto, hay personas que pueden volver a enfermarse, pero la probabilidad de enfermarse es reducida muy significativamente, así como la probabilidad de sufrir enfermedad grave. Siempre van a haber pacientes con enfermedades crónicas, o cánceres, quimioterapias, corticoides u otras que tienen las defensas bajas y a veces la capacidad de montar respuestas frente a las vacunas es reducida, por lo cual siempre vamos a tener una proporción de vacunados que se enfermen y una proporción muy baja de vacunados que pueden desarrollar enfermedades graves. Doctor. Pero lo que vemos el día de hoy en nuestras unidades es una muy evidente prominencia de personas más jóvenes y los pocos adultos o adultos mayores, prácticamente todos sin esquemas de vacunación completos.
Claro, se lo pregunto además porque yo he escuchado a personas que han tenido la enfermedad y que creen tener cierta inmunidad adicional que una persona que no la ha tenido. Y esas personas, por ejemplo, habiendo recibido la vacuna, consideran que la vacuna más haber tenido la enfermedad les da cierta inmunidad. ¿Es así? ¿Están más inmunes esas personas o definitivamente se tienen que cuidar igual que el resto? Absolutamente. Se sabe por los estudios que realizan los equipos de virología y más bien de ciencias básicas del comportamiento después de la duración de la inmunidad, después de una infección, de haber tenido COVID, es que esta desafortunadamente probablemente se reduce muy significativamente después de algunos meses, tal vez 6 o tal vez 9. Y eso es muy potenciado por tener a toda esa población vacunada. Ahora, haber tenido COVID e incluso haber recibido las 2 dosis de vacuna no nos hace inmunes 100% a enfermar ni a tener condición crítica. Así que el llamado es a todos, vacunados y no vacunados, a adherir lo más posible a las medidas de autocuidado, a reducir al máximo la movilidad para lograr mitigar el terrible impacto que esto está teniendo en muchísimos pacientes y sus familias que lo están pasando realmente muy mal ante esta enfermedad. Doctor, ¿qué antecedentes y cómo se preparan ustedes ante la casi inevitable llegada de la variante Delta, que se dice es la variante más agresiva del coronavirus, que podría traernos varias complicaciones ya a la gran ocupación de camas que hay actualmente en los hospitales? Sin lugar a duda, parte importante del deterioro que hemos vivido durante estos meses ha tenido que ver por el ingreso de variantes, probablemente en relación a la apertura de los aeropuertos y el flujo de visitantes que vivimos probablemente entre diciembre y febrero. Incluso varios chilenos, comillas, legítimamente, optaron por salir fuera del país, a Brasil y otros destinos, y probablemente algunos de ellos ingresaron la variante y es lo que está explicando la situación actual. El ingreso futuro de nuevas variantes, tenemos que aprender de la experiencia, la mala experiencia que tenemos y probablemente mantener un mecanismo mucho más intenso de control en nuestras fronteras de manera de mitigar y reducir al máximo la entrada de variantes con mayor riesgo aún. Pero, doctor, ¿qué posibilidades hay reales de controlar el ingreso de esta variante Delta a nuestro país, considerando que nuestra trazabilidad siempre ha estado en deuda? Así lo han planteado numerosos organismos colegiados de doctores, de médicos. Ha sido criticado ampliamente que nunca llegamos a una trazabilidad que permitiera realmente hacer seguimiento de los casos. Entonces, ante el ingreso de esta variante de origen indio, que tiene un 100% más de nivel de contagio, ¿no es cierto? Es mucho más contagiosa que la anterior. ¿Qué posibilidades hay con la actual trazabilidad que tenemos de poder frenarla? Sin lugar a dudas, ningún país, incluyéndonos por cierto, está exento del ingreso de nuevas variantes. Lo que podemos hacer es reforzar todos los mecanismos de control. Actualmente nos encontramos con los aeropuertos cerrados y con restricción significativa para viajes, aunque a veces vemos que algunos personajes públicos en el fondo insisten en viajar más de lo recomendado. Y sin lugar a dudas que aquellos que están entrando con autorización o con situaciones específicas tienen que tener las cuarentenas respectivas para poder hacer los seguimientos y eventualmente ante la aparición de casos, estudio dirigido de las variantes. ¿Pero tiene que haber un cambio en la trazabilidad? Sin lugar a dudas, la trazabilidad ha sido un talón de Aquiles durante todo el proceso. Imagínense si que con 15.000 o 20.000 casos nuestra trazabilidad nunca fue óptima. Sí. Con la situación actual, con más de 60.000 casos activos a nivel nacional, la hace muy, muy difícil y en la realidad se están perdiendo muchos contactos, muchas oportunidades de prevención, de reducir la transmisión, porque el patrón que nosotros siempre hemos visto y todos los expertos describen de brotes intrafamiliares es lo característico de esta condición. No es inusual que nosotros cuando llamemos a las familias a sus casas hayan 2, 4, 6 o más enfermos en el mismo domicilio y si uno de esos anduvo 2, 3, 4 días circulando en el trabajo, en la calle, obviamente podría haber contribuido a la diseminación y probablemente explica lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, esperamos que haya cambios también entonces en los seguimientos de los casos, que se pueda reforzar también las fronteras para poder evitar que llegue, aunque sabemos que es prácticamente inevitable que pueda ingresar esta variante a nuestro país, pero ojalá sea lo más acotado posible. Doctor Eduardo Tovar, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted por el contacto y recordarle a la población que es fundamental su apoyo
y su adherencia a las medidas para tratar de reducir la muerte de muchos chilenos. Así es, doctora, así esperamos que sea. Muchas gracias, buenos días. Gracias, doctor.